Buenas noches, mi nombre es María Paula Pedraza y les voy a hablar sobre la diabetes insulino resistente tipo 2. Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica y pues esta se caracteriza por mantener elevados los niveles de glicemia en la sangre del individuo afectado. Bueno, y pues la razón por la que un paciente diabético no puede controlar normalmente su glicemia viene estando relacionada con defectos pues en la síntesis como tal de la insulina y también con la secreción de esta hormona o también en la disminución del número de receptores o la afinidad por la insulina. Bueno, la insulina. Esta es una hormona polipeptídica, como lo podemos observar en la imagen, que posee 51 aminoácidos en total y se compone de dos cadenas. Bueno, tenemos una cadena A que tiene 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos. Esta pues es sintetizada y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Y bueno, estas células corresponden al 65% de la totalidad de las células de los islotes. Químicamente también la insulina es una molécula pequeña, ¿sí? Podemos decirle que es una molécula pequeña que contiene 254 átomos de carbono, 337 de hidrógeno y 65 de nitrógeno, 75 de oxígeno y 6 átomos de azufre. También consta de dos cadenas polipeptídicas, como ya la nombramos anteriormente. Podemos ver en la imagen está la estructura 3D de la insulina y sus respectivas cadenas. Bueno, la insulina es una hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de la glucosa en la sangre. Y bueno, la insulina permite que la glucosa penetre en las células para ser utilizada como fuente de energía, como podemos observar en la imagen. Mm, si la insulina no hace bien esta función, en las personas que tienen diabetes, la glucosa tiende a acumularse en el torrente sanguíneo. Esta afección se llama hiperglucemia. Puede alcanzar pues niveles peligrosamente altos si pues esta no se trata adecuadamente. Entonces, bueno, aquí es donde se emplea la insulina como tal y otras sustancias. ¿Y esto para qué? Para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, biológicamente la insulina es una de las hormonas anabólicas más importantes y pues esta también es necesaria para el transporte de glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares, la formación de glucógeno en el músculo esquelético, la síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Y su principal función metabólica consiste en aumentar la velocidad del transporte de glucosa hasta el interior de las células musculares y adiposas. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Bueno, la principal fuente de energía que tienen las células son los carbohidratos. Listo, estos se consumen, ya sea como disacáridos o polisacáridos, que estos se digieren y se separan en unidades monoméricas más simples, como lo podemos observar en la imagen. Se está separando en unidades más simples. Listo. Entre los principales carbohidratos que nosotros consumimos en la dieta del día a día, se encuentran lo que es el almidón, que es un homopolisacárido formado por unidades de glucosa, que después se convierten en unidades más pequeñas de la misma. También está la sacarosa, que digamos es el azúcar de mesa, que este es un disacárido de glucosa y fructosa. La lactosa, que está presente en la leche, que esta está formada por glucosa y galactosa. Bueno, estos son digeridos, ¿sí? Para obtener los monosacáridos correspondientes de cada uno. Y de esta forma son absorbidos por el intestino y transportados a través del torrente sanguíneo a los diferentes tejidos. Bueno, ¿para qué? Para que estos los empleen
en el metabolismo celular con el fin de obtener energía en forma de adenosintrisfosfato, ATP. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que viene siendo la fosforilación de la glucosa. Entonces, bueno, tenemos que los transportes independientes de insulina se encuentran expuestos de forma permanente en la membrana celular, por lo cual transportan a la glucosa, tanto en los transportadores dependientes e independientes de glucosa. El transporte está dado por diferencia del gradiente de concentración, por lo cual, una vez que aumenta la concentración de glucosa en el interior de la célula, esta podrá salir a través del mismo transportador que la introdujo. Y bueno, para evitar este ciclo, la célula creó la estrategia de fosforilar la glucosa. Listo, entonces esto pasa mediante la hexocinasa para formar a la glucosa 6-fosfato y de este metabolito no se, no, pues no puede ser transportado fuera de la célula, ¿sí? Lo que da lugar al inicio de la glucólisis como tal. Listo. Y la glucólisis, pues, es la vía que permite obtener por cada molécula de glucosa 2 moléculas de ATP. Es una ganancia neta, además de dos equivalentes reductores en forma de nicotinamida y adenodinucleótido reducido a NADH y más protones H más y 2 moléculas de piruvato. Listo, eso es lo que sucede. Entonces, el piruvato va a ser descarboxilado para entrar al ciclo de Krebs en una forma de acetilcoenzima, acetil-CoA. Y asimismo, pues el ciclo de Krebs genera por cada molécula de acetil-CoA 3 de NADH más protones H. También hay que recordar que cada molécula de NADH más H más que alimenta la cadena de transporte de electrones da como resultado 2,5 moléculas de ATP y cada FADH2 1,5 moléculas de ATP. Listo, entonces una vez que se cubren las necesidades energéticas de la célula como tal, la glucosa 6-fosfato empieza a utilizarse para formar glucógeno o bien ácidos grasos. Esto como almacén de energía, ¿sí? Bueno, entonces otra vía que emplea la glucosa 6-fosfato es la de las pentosas. Uno de los metabolitos es el NADPH más H más. Este equivalente reductor puede ser utilizado en la biosíntesis de los ácidos grasos, así como en los sistemas antioxidantes y por la vía de los polioles. Bueno, y entonces, ya habiendo explicado esto, ¿cuándo se vuelve un problema la vía de los polioles? En condiciones de hiperglucemia, como en el caso de la diabetes mellitus, el 30% de la glucosa no es fosforilada por la hexocinasa y se dirige a la vía de los polioles, lo que genera sorbitol y pues posteriormente fructosa. En este paso se requiere a la sorbitol deshidrogenasa que emplea como coenzima NAD+, y produce NADH más H+. La fructosa es fosforilada por la hexocinasa y genera fructosa 6-fosfato y debería seguir hacia la vía glucolítica, pero esto no sucede, ya que la glucólisis se encuentra inhibida a nivel de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la inhibición se debe tanto a los altos niveles de NADH más como a que es una enzima sensible a la presencia de radicales libres. Entonces, la vía de los polioles contribuye a generar un exceso de radicales libres, ya que la primera enzima, la aldosa reductasa, requiere de NADPH para su actividad, pero esta coenzima reducida la emplea el sistema que es antioxidante de glutatión. Y si no se puede regenerar el glutatión reducido, el sistema deja de funcionar. Y bueno, por otro lado ocurre la reacción de sorbitol a la fructosa y el NADH más H más producido es utilizado por la NADH oxidasa.
que origina anión superóxido y por último, bueno, el exceso que queda de fructosa puede transformarse en lo que viene siendo fructosa 3 fosfatos y 3 deoxiglucosona, que resulta ser un metabolito no utilizable por la vía glucolítica. Y pues bueno, esto da como resultado que se acumulen los metabolitos, mismos que ocasionan daños en diversos órganos y tejidos. Entonces, uno de los primeros que se daña como tal es el ojo. Entonces ya vamos a ver. Entonces, esto se llama retinopatía diabética. Entonces, para comprender cómo se lleva a cabo pues, el daño en este, vamos a dar una rápida revisión a la estructura del ojo, como lo ven en la imagen. Y bueno, haremos énfasis en lo que es la retina y el cristalino, que son pues las estructuras que más se afectan en la diabetes mellitus. La retinopatía diabética es como tal una complicación de la diabetes que afecta a los ojos. Es causada por el daño de los vasos sanguíneos que se van al tejido sensible, a la luz que se encuentra en el fondo del ojo, la retina. Y bueno, al principio la retinopatía diabética puede no tener síntomas o solo problemas leves de visión, pero a la larga puede causarlo pérdida de visión. Em, Este aparece por la denominada microangiopatía. Las arterias y venas de la retina presentan fenómenos de obstrucción y de aumento de permeabilidad que pueden llevar a hemorragias en los ojos. Em, por el primero aparece la isquemia, falta de riego sanguíneo, y por el segundo, edema, que es como encarchamiento de la retina. Entonces, como podemos observar en la imagen, ahí se observa un aneurisma, vasos sanguíneos anormales y hemorragias. Entonces, por eso es que un paciente con diabetes mellitus puede verse con los ojos rojos. Eso sería uno de los síntomas. Bueno, ahora vamos a hablar de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, en este tipo de diabetes el paciente puede sintetizar la insulina en forma normal, pero no puede utilizarla para la regulación del metabolismo de la glucosa, aminoácidos o lípidos. Y esta situación puede ser consecuencia de defectos en la estructura de la insulina o disminución en el número de receptores de la insulina o su afinidad por la hormona. También puede ser por producción insuficiente de insulina, por las células B que pueda superar la resistencia. Bueno, la resistencia a la insulina es muy común en individuos obesos y esto se ha demostrado que el número de receptores para la insulina está disminuido en personas obesas. Y bueno, los síntomas de la diabetes que no son nada lindos incluyen aumento de la sed y ganas de orinar. Así que cuando una persona tiene sed, probablemente se pueda deber a la diabetes, cuando se tiene sed todo el tiempo. También el aumento de hambre, sentirse cansado, tener la visión borrosa, como lo acabamos de hablar, que es lo que pasa con la retina, entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos, llagas o heridas que no sanan, pérdidas de peso también sin razón aparente. Y bueno, ¿qué es lo que causa como tal la diabetes tipo 2 en los pacientes que no se cuidan? Y hay varios factores que pueden causar la diabetes. Entonces, entre estos son el sobrepeso y la obesidad. La falta de actividad física también, eso es muy importante. Resistencia a la insulina, o los genes también, es algo muy común. Listo. Entonces, ¿qué medicinas se necesitan para tratar la diabetes tipo 2? Bueno, además de seguir con su plan de cuidado de la diabetes, es posible que se necesiten medicinas para la diabetes, que pueden ser pastillas o medicinas que se inyectan debajo de la piel, como la insulina. Y bueno, con el tiempo es posible que necesite más de una medicina para la diabetes, para controlar la glucosa en sangre, porque va aumentando mucho a medida del tiempo.
Incluso si no toma insulina, puede necesitarse en momentos especiales, como en el caso de un embarazo o cuando está en el hospital. Y bueno, también es posible que se necesiten medicinas para otras afecciones que traen la diabetes, como la presión arterial alta, el colesterol u otros problemas médicos. En conclusión, por favor, alimentarse muy bien y no comer dulces que contengan jarabe de glucosa o lactosa. Esto puede acarrear muchos problemas. Muchas gracias por su atención.